A ver, acá. Bueno, hoy vamos a ver entonces el trabajo práctico número 21, que es de integrales dobles, ¿sí? El trabajo de integrales dobles, en el trabajo de integrales dobles vamos a trabajar con dos variables y vamos a integrar dos veces, igual que hacíamos con la derivada. Primero vamos a tener en cuenta que la variable, por ejemplo, es x y todas las letras que tenga aparte van a ser constantes. Y bueno, y así al revés con la y también. Entonces tenemos que tener bien presente cuál va a ser la variable que yo voy a utilizar para integrar. Por ejemplo, en el punto 1a, donde dice evalúa las siguientes integrales, no está cuál es el dato que nos determina qué variable voy a utilizar en el caso de integrales. En el caso de integrales, este diferencial que está al final del integral me está diciendo con qué variable tengo que integrar, ¿sí? Entonces, en este caso, tengo que integrar respecto a la variable y. Y todas las letras que aparezcan que no sean y van a ser constantes. Por ejemplo, la x va a ser constante, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a integrar. Hay algunos que hacen lo que es la separación de integrales, que está bien, es una propiedad, ¿sí? Por ejemplo, ¿a qué se refiere eso? Poner, como es una sumatoria, vamos a poner la integral de 4x respecto de dy más la integral de 3y respecto de dy, ¿sí? Esa es hacer la separación aplicando, es decir, resolver la integral aplicando propiedad, ¿sí? La propiedad distributiva del integral respecto de la suma y la resta. Y el que no, directamente viendo la función, ya lo puede ir integrando, como ustedes quieran. En este caso tenemos, acá, vamos al primer término, la integral de 4x respecto de la variable y. Entonces dijimos que como x no es mi variable con la que yo estoy trabajando, esto se comporta como una constante. ¿Cuál es la integral de una constante? Es la misma constante por la variable de integración, es decir, y. ¿Bien? Más, yo lo voy a integrar directamente de acá una sola vez, la integral de 3i respecto de i. ¿Cuál sería la integral? 3i al cuadrado sobre 2. ¿Bien? Todo eso tiene unos límites de integración que son 2 y 4. Entonces, ahora por último me queda aplicar lo que sería Barrow en esta integral. Pero ¿dónde voy a reemplazar con Barrow? Si me está diciendo que es integral entre 2 y 4 de dy, es decir, de la variable y, yo voy a reemplazar en la letra y, ¿sí? La x queda como está, sigue funcionando como una constante. Entonces me quedaría 4x por 4 más 3 por 4 al cuadrado sobre 2. Todo eso menos la integral, pero reemplazada por el límite inferior de integración, que sería 4x por 2 más 3 por 2 al cuadrado sobre 2. Bien, ahí aplicamos Barrow entonces. Nuevamente repito, siempre reemplazando en la variable con la que yo estoy integrando, ¿sí? Y bueno, ya acá no le va a dar un valor numérico porque acá aparece x, entonces le va a dar una expresión con variable x. 16x más 4 por 4, 16 por 3, 30, 48, dividido 2, 24, menos 8x más 4 por 3, 12, dividido 2, 6. Por lo tanto, me va a quedar 16 menos 8, 8x, 24 menos 6, 18. ¿Bien? Este es el resultado de mi integral. ¿Se entendió, chicos, entonces? Siempre este diferencial que está al final me va a indicar con qué variable yo tengo que derivar. Todas las letras que no sean esa variable van a funcionar como constantes
Y bueno, después la integración es lo mismo que veníamos trabajando hace rato con la tablita y todo eso. Y bueno, barrow también. Tengan en cuenta también dónde van a reemplazar barrow, no se van a confundir y reemplazar en x, porque esa no es mi variable con la que yo tengo que integrar. Bueno, vamos practicando. Por ejemplo, ese es un ejercicio donde tengo una función de dos variables, pero igual tengo que integrar respecto a una sola de ellas. Por ejemplo, en el ejercicio B es lo mismo, nada más que yo tengo que integrar respecto de x. En el ejercicio B es lo mismo, vamos a hacerle el ejercicio C. ¿Qué pasa con las integrales dobles? Cada una de las integrales dobles van a tener un límite de integración respectivamente, ¿sí? Y estos diferenciales que están acá me van a seguir diciendo respecto de qué variable tengo que integrar y en el orden. Es decir, si primero yo tengo el de x acá, me está diciendo que primero tengo que calcular esta integral. La integral de y por e a la x de x, ¿sí? O sea, respecto de x. Y una vez que yo integré eso y tengo el resultado, recién voy a aplicar la otra integral que se tendría que integrar nuevamente, pero ahora respecto de la variable y, ¿sí? Entonces, esto que está acá al final también le está determinando el orden de integración que tienen que seguir. Bueno, integramos entonces. A ver, primero vamos por el primer corchete. Dice la integral de y por e a la x. Si estoy integrando respecto de x, y va a ser una constante. Entonces, mantengo constante, integro la función e a la x, que su integral es simplemente e a la x. ¿Bien? Ahora eso reemplazado en 0,2. ¿Sí? Y bueno, al último recién vamos a poner la integral que tengo que calcular después. ¿Sí? La que está acá fuera del paréntesis, del corchete. Aplicamos barrow primero por el límite superior. Ahora, ¿en qué variable vamos a reemplazar estos límites de integración? En la variable x, ¿sí? Porque esa es la variable con la que yo estoy integrando. Entonces, me quedaría y por e al cuadrado menos y por e a la 0. Todo eso, luego el último voy a calcular nuevamente la integral, ¿sí? No se confundan, si ustedes quieren ir resolviendo primero el primer corchete y no copian esto, está bien. Nada más que esto es para tener un seguimiento, ¿sí? En el momento de por ejemplo, de hacer un parcial donde tiene que ir, el procedimiento tiene que ir sí o sí esta simbología. Además, supongan que ustedes no lo ponen y al final se olvidan de ponerlo, entonces ya se van a olvidar de integrar dos veces. Bien, tenemos que y por e a la 0 va a ser y, porque e a la 0 es 1. Entonces me va a quedar y por e al cuadrado menos y. Todo eso hay que volver a integrarlo respecto de entre 0 y 2 respecto de la variable y. Vuelvo a integrar entonces. Vamos a ponerlo en paréntesis para que se vea mejor. Vuelvo a integrar. Ahora mi variable es y, entonces, perdón. Mi variable es y, entonces mi constante, ¿cuál sería? E a la 2, ¿sí? Es un numerito e a la 2. E a la 2 por integro la y al cuadrado sobre 2 menos y al cuadrado sobre 2. La integral de y va a ser y al cuadrado sobre 2. Bien. Todo eso entonces, ahora hay que aplicarle barrow, es decir, analizarlo dentro del límite entre 0 y 2. ¿Dónde voy a reemplazar ahora? Como estoy integrando respecto de la variable y, voy a reemplazar en la variable y. ¿Por qué y al cuadrado sobre 2? Porque estamos integrando esta función, ¿sí?
La integral de una constante por una función es mantengo la constante, integro la función. Y siempre para integrar potencias, porque este i a la 1 es una potencia, se le suma una unidad a la potencia y se lo divide por ese exponente. ¿Quedó claro ahí? Por eso entonces tengo i a la 1, le sumo 1 a la potencia, 1 más 1 queda 2, y lo divido por ese mismo número. Ahora entonces aplicamos como último paso Barrow, reemplazando en la letra i, y me quedaría e al cuadrado por 2 al cuadrado sobre 2, menos 2 al cuadrado sobre 2, menos, y todo reemplazado por el límite inferior de integración. E al cuadrado por 0 al cuadrado sobre 2, menos 0 al cuadrado sobre 2. ¿Bien? Entonces, acá, por ejemplo, tenemos 0 dividido 2 me va a dar 0, entonces todo esto va a ser 0, y 0 dividido también 0. Entonces, toda esta expresión, la segunda, va a ser 0. Y la primera me va a quedar 4 dividido 2, e al cuadrado. Si quieren ponerlo con un número decimal, está bien también. Y 2 al cuadrado dividido 2, que es 4 dividido 2, es 2. ¿Bien? Les queda este número. Recuerden que e no es una incógnita, una variable, sino que e representa el número 2,71 y bueno, sigue con más decimales. Por eso digo, si lo quieren poner aproximadamente igual al número decimal, no pasa nada. ¿Se entiende? Entonces ese sería un ejercicio de integral doble resuelto respecto a x y respecto a y luego. A ver, vamos a acomodar la cámara. Ahí estamos. Vamos a resolver ahora uno, por ejemplo, ¿cuál quieren resolver? ¿Hasta qué letra tienen? ¿Hasta qué inciso tienen en el TP? Hasta la E. Muy bien. Hagamos el E si quieren, la E. ¿Podemos sacar factor común o lo dejamos ahí? Sí, pueden sacar factor común. Podrían sacar factor común el 2, sí. Y también le iba a quedar 2. Y entre paréntesis e al cuadrado menos 1, supongo. No me acuerdo bien cuál era el resultado. Está bien. ¿Cuál no hizo el profe? Díganme si hacemos ese inciso que no hizo el profe. Ustedes por eso siempre díganme cuál quieren hacer. La D, bueno. Hagamos la D. Tenemos que la integral entre menos 1 y 1 y luego la integral entre 0 e i de x más y al cuadrado de x de y. Bien, está bueno que hagamos este ejercicio porque acá tenemos un ejercicio donde en los límites de integración vamos a tener alguna de las variables, como en este caso la y, ¿sí? Fíjense que en los otros integrales que resolvimos solamente teníamos constantes, 0,2, 0,2, 2,4 y así, ¿sí? Pero acá tenemos una y, a veces van a ser funciones más largas, como en el caso, bueno, no tienen ese ejercicio. Funciones más largas y vamos a ver cómo se resuelve eso. De la misma forma, este diferencial que está al final nos indica cuál es la variable con la que yo voy a comenzar a integrar, ¿sí? Entonces yo me voy a hacer un corchete y voy a decir primero esta es la integral que yo tengo que resolver. Entonces digo, respecto de x,
Respecto de x, acá ¿qué tenemos? Tenemos un binomio que está elevado al cuadrado. Como sabemos que en integrales no podemos aplicar ninguna regla de la cadena ni nada por el estilo, a este binomio lo tenemos que desarmar y formarlo en una suma o en una resta de monomios, ¿sí? O sea, en un polinomio. ¿Se entiende? Entonces vamos a desarmarlo y nos quedaría x al cuadrado más 2 por x por y más y al cuadrado. Y fíjense cómo de este binomio, que así no lo voy a poder integrar, pase a tener una suma, un polinomio, ¿sí? Y luego, bueno, aplico los límites de integración normalmente y al último copio lo que voy a tener que volver a integrar. ¿Se entendió, chicos, cómo empezar a resolver este ejercicio? Al igual que si tienen, por ejemplo, acá sacado un factor común o tienen un trinomio, ustedes lo que tienen que hacer sí o sí es desarrollar eso y tenerlo como una sumatoria. ¿Sí? Una sumatoria, una resta, no importa, porque ya sabemos que la integral ahí se puede distribuir a cada uno de estos términos. Acá, acá y acá. ¿Se entiende? Y ahora sí puede integrar. X al cuadrado. ¿Cuál es la integral si estoy integrando respecto de x? Sería x al cubo sobre 3 más 2x por y. ¿Cuál es mi constante? Es 2y. Bien, eso es constante y la integral de x sería x al cuadrado sobre 2. ¿Cuál es la integral de y al cuadrado? Como y al cuadrado es una constante, porque yo estoy integrando respecto de la variable x, mantengo la constante y lo multiplico por la variable de integración que es x. ¿Bien? Todo eso entonces ahora ya está integrado y lo voy a resolver con un límite de integración 0 y i. Vamos a copiar esto. Por ejemplo, acá el 2 y el 2 se simplifican. Y ahora los límites de integración, ¿en qué variable la tengo que reemplazar? A ver quién entendió ya eso. Por los límites. Claro, tengo que reemplazar por los límites, pero ¿en qué variable? Nx, muy bien. Porque yo estoy integrando respecto de x, entonces voy a reemplazar ¿en quién? En x, ¿sí? Y aunque no sea un número, es una función y, ¿sí? De todas formas se sigue reemplazando igual que hace rato. Entonces me quedaría, el límite superior es de arriba, me quedaría y al cubo sobre 3 más y por y al cuadrado más y al cuadrado por y. ¿Ven? Todos los lugares donde había x los reemplacé por y. Y menos, ahora tengo que reemplazar por el 0, que es el límite inferior. Me quedaría 0 al cubo sobre, vamos a ver si nos alcanza, 0 al cubo sobre 3 por i por 0 al cuadrado sobre 2. Ahí silencien un ratito el micrófono. 0, ¿dónde me quedé? 0 al cubo no era sobre 2. 0 al cuadrado más i al cuadrado por 0. ¿Bien? Entonces todo eso es barro. Si se fijan, acá reemplazado con el 0, acá tenemos 0 por todo esto, entonces me va a dar 0. Este era más. 0 sobre 3 me va a dar 0, y por 0 me va a dar 0, e i por 0 también me va a dar 0. Entonces toda esa expresión que está allá en el segundo paréntesis va a ser 0 y me quedo con esta nada más. Me quedaría 1/3 de i al cubo más i por i al cuadrado es i al cubo más i al cuadrado por i es i al cubo. Todo eso integrado ahora respecto de di, que no había copiado acá. Di y también con la integral entre -1 y 1. Ahora, ¿qué pasó acá?
tengo una expresión, todo fíjense donde tengo en y al cubo, y al cubo, y al cubo. Por lo tanto son términos semejantes, así que los puedo sumar. Y al cubo más y al cubo me va a dar 2, más y al cubo va a ser 7 tercios. 6 dividido 3, sí, 7 tercios. Sí, 7 tercios. De y al cubo. A ver, ahí no se ve. 7 tercios de i al cubo me da toda esta sumatoria de términos semejantes y ahora la integro respecto de di con un límite de integración menos 1 y 1. Bien, entonces ya me quedó una integral sencilla en la segunda integral, donde la integral es 7 tercios de i a la cuarta. Fíjense que se le suma una unidad al exponente y se lo divide por esa misma potencia. No se ve, ¿no? 7 tercios de i a la cuarta sobre 4. Todo eso en el intervalo menos 1, 1. Así que ahí lo que a ustedes le queda por hacer es aplicar simplemente barro, ¿sí? Ponen 7 tercios por 1 a la cuarta sobre 4 menos 7 tercios por menos 1 a la cuarta sobre 4. ¿Bien? ¿Quedó claro? Y si no me equivoco, Eso creo que le va a va a dar dar 0. 0. Muy bien, eso iba a decir. Si no me equivoco, da 0. ¿Por qué va a dar 0? Porque cuando ustedes reemplacen, por ejemplo, acá el 1 positivo, se va a hacer 1 a la cuarta positivo, se hace 1. Y el menos 1 negativo a la cuarta también se va a hacer 1 positivo. Entonces va a ser el mismo número. Por lo tanto, la integral le va a dar igual a 0. ¿Se entiende? Igual háganlo ustedes en la calculadora. Apliquen barro tranquilos como veníamos resolviendo y van a ver que sí les va a dar así. Bueno, ese es entonces el punto 1D. Hagamos ahora el punto 2, el ejercicio 2. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Se entiende? Integral doble. Sí. Muy bien. Básicamente eso es todo lo que hay que aprender de integral doble. Ahora vamos a ver un poco unos razonamientos de otros ejercicios, pero el método siempre es el mismo. Sí, hay que repasar. 2. Calcula las siguientes integrales en las regiones rectangulares R del plano indicadas. ¿Cuál quieren que hagamos? ¿Hasta qué punto tienen? A, B, C, D tengo yo. ¿Ustedes? ¿También? Sí, hasta el D. Muy bien. ¿Y cuál hacemos? Díganme cuál no hizo el profe, cuál tienen dudas, cuál parece más difícil. El C. C. La integral doble de la región es seno de x menos, bueno, este era el seno, x menos y diferencial de área ahí para que vayan practicando lo que significa eso. Integral doble de la región de seno de x menos y diferencial de área. Ya tenemos acá la condición, donde la región es igual a el par ordenado xy, tal que x es mayor que 0 y es menor que pi sobre 6 y es mayor que 0 y menor que pi sobre 4. Muy bien. Esa es entonces la condición de la región. Bien. Entonces ahora vamos a ver cómo se lee esta otra forma de representar una integral doble, ¿sí?
Tenemos acá doble integración y dice la región. La R que está acá está detallada acá, ¿bien? ¿Cómo sale esta condición? Fíjense, dice que la variable x es mayor que 0 y es menor que pi sobre 6. Pi sobre 6 es un ángulo. Si estamos hablando de una función trigonométrica, esto va a representar un ángulo, ¿no? ¿Qué ángulo representa? Pi sobre 6. 30 grados, ¿sí? Y pi sobre 4 representa el 45 grados. Vamos a ponerlo así para que lo vean mejor. Entonces, me está diciendo que en la región de integración, x es mayor que 0 y menor que 30 grados. E y es mayor que 0 y menor que 45 grados. Entonces, ¿qué es lo que le está dando? ¿Qué era lo que le indicaba cuando va desde un valor hasta un valor? Eran los límites de integración, ¿sí? Entonces, le están dando estos límites de integración que tendrán que estar acá en otra forma. Ahora, bueno, el diferencial de área sería el de x por el dx por dy, o al revés, dy por dx. Ahora yo tengo que acomodar mi integral en el orden que a mí me convenga, ¿sí? A veces va a ser indiferente el orden de x de y, o a veces vas a tener que seguir un orden. ¿De qué va a depender? Si los límites acá de la variable x y de la variable y son todos constantes, entonces da lo mismo si ustedes integran respecto de x y luego de y, o de y y después de x. En cambio, si los límites de integración cambian y, por ejemplo, en alguno de estos tengo algún tipo de función, ahí sí siempre van a tener que utilizar el intervalo donde tenga la función y luego al último el de la constante, ¿sí? Vamos a verlo con ejemplo. Como tengo acá todos valores que son constantes, entonces lo mismo el tipo de integración que yo ponga acá. Voy a armar. Entonces tenemos una función x menos y voy a poner primero x. Entonces voy a integrar respecto de x, esto me dice el orden, y cuáles son sus límites de integración en x de 0 a 30 grados. Yo lo voy a poner así, ustedes si quieren trabajar con pi sobre 6, trabajen así, ¿sí? Es para que veamos más claro. Ahora, en la otra, luego ese ejercicio lo voy a integrar nuevamente respecto de y. Entonces, ¿cuáles son los límites de integración de y? De 0 a 45 grados. ¿Bien? Entonces, fíjense, ahí ya formé toda esta expresión con una región en una integral como veníamos trabajando en el punto anterior. ¿Sí? Si ustedes querían trabajar al revés, trabajan al revés. Siempre teniendo en cuenta este orden y el orden de los límites, obviamente. Por ejemplo, si querían poner primero que voy a integrar respecto de y, voy a poner cuáles son sus límites de integración, siempre va así, recuerden siempre este corchete, el primero con el primer rayita de integración. En la y va desde 0 a 45 y la x va desde 0 a 30. ¿Ven? Cualquiera de los dos que ustedes planteen van a tener el mismo resultado de la integral. Y yo complicándome por el de A. Yo, una Sí, consulta. decime. En este caso, que vos dijiste que tenemos los límites de iteración que son constantes, Sí. pero ya si tenemos una función, Ya, el límite de iteración sería ese, digamos, el primero para integrar sería ese, digamos, en donde está la función. claro, primero sería donde está la función y luego el otro de las constantes. Ah, bien. Ahora Bien, vamos bueno. a ver ese dato en el punto D, ¿sí? Tenemos un ejercicio así, si se fijan. Lo pueden ver, están con su cartilla. En el punto D tienen uno así. Ahora veamos entonces uno donde tenemos todos constantes. Es indiferente entonces el orden de los límites de integración. Ahora vamos a ver. ¿Por qué se complicaban con el DA y qué significa el DA? ¿Y qué significa la R? La R representa la región de integración, ¿sí? Esto se representa con un gráfico. A veces le van a hacer graficar, o en este caso como es virtual, van a tener que seguramente identificar si la región está bien calculada o no. ¿Bien? ¿Cómo se digamos, grafica la región? Simplemente, bueno, acá no hay un ejercicio donde diga graficar región. Pero bueno, simplemente teniendo en cuenta los límites de integración, ¿sí? Acá me está diciendo que la X,
La X va desde 0 a 30 grados. No voy a poder graficar en ángulos. Bueno, supongamos, la X, acá tengo el eje de la X, va a ir desde 0. Supongamos que este es 30 grados. Olvidémonos que son grados, supongamos que son 30 unidades, ¿bien? Entonces, la variable X solamente va a ir desde este eje 0 hasta este 30, ¿sí? No puede pasar de esos límites de integración. Ahora, la variable Y me dice que va a ir desde 0 a 45. Entonces vamos a poner, este es el eje de las Y, este es el 0, perdón, un poquito chiquito. Este es el 0 y el 45 sería por acá si lo tratamos de hacer un poco a escala, ¿bien? Este es el 45, ¿bien? Entonces fíjense, en X delimitó estas dos líneas y en Y está delimitado por estas dos líneas. Todo esto forma una región de integración, ¿sí? Esa es la región de integración graficada. Y ahora, ¿por qué acá me ponen DA? Simplemente porque en un área, ¿cuál es la fórmula de área, por ejemplo, de un rectángulo? Por eso dice integrales de regiones rectangulares, porque todas las regiones van a ser rectángulos. La fórmula de área de un rectángulo va a ser lado por lado, ¿sí? A por B. Entonces va a ser X por Y. Por eso es que al último le ponen diferencial de área, es de X por de Y. ¿Se entiende lo que significa cada uno? Entonces la R representa, está bien, base por altura también, como ustedes quieren llamar lado por lado, A por B, base por altura. Lo importante es saber que es la multiplicación de dos de los lados, ¿sí? Entonces, bueno, eso es lo que significa la R de región, se puede graficar así la región de integración, y también lo que significa el diferencial de área. Esto solo sucede, obviamente, para regiones rectangulares. ¿Cómo sé que son regiones rectangulares? Porque no me sale el nombre, todos los límites de integración son constantes. Vamos a ver qué pasa ahora con las funciones y si nos da lo mismo o no nos da lo mismo. Muy bien. Bueno, entonces voy a borrar el grafiquito de región. Eso lo tienen que saber igual. Simplemente grafican desde dónde hasta dónde va la X y de dónde hasta dónde va la Y. Voy a borrar esta también y voy a utilizar la primera integración. Ustedes usan cualquiera. Entonces, bueno, tenemos seno de X menos Y. Y tenemos que integrar primero respecto de X. ¿Cómo vamos a empezar a integrar eso? Puedo integrar así un seno de X menos Y. Voy a buscar la formulita que estoy buscando. Ahí estamos. Bueno, no se puede integrar de esta forma. ¿Por qué? Porque yo no puedo aplicar lo que es regla de la cadena como el derivadas. Entonces, fíjense muy bien acá. Siempre yo tengo que tener seno de X nada más, o seno de Y, o lo que sea. Pero acá tengo seno de X menos Y, que es una constante, ¿bien? Entonces no puedo integrar así como está, aplicando tabla. Así que lo que vamos a tener que hacer es, parecido a lo que era resolver el cuadrado del binomio, vamos a resolver esta resta del seno, o sea, esta resta del argumento de del seno. Y si se van a propiedades trigonométricas, hay una propiedad para separar esta resta, o también en el caso de las sumas. La propiedad dice que el seno del primer ángulo, es decir, de X, por el coseno del segundo, menos el coseno del primero por el seno del segundo, que es Y. ¿Ven? Así se separa entonces este seno en una suma o una resta. ¿Por qué no me molesta acá este producto? Porque fíjense que si estoy integrando respecto de X,
este producto que está acá es una constante, entonces ya no me molesta al momento de integrar, ¿bien? ¿Sabían o se acuerdan un poquito de esa formulita de sumatoria de seno? Yo, por favor, ¿puedes explicar nuevo? Sí. Esta resta de argumentos en el seno se puede separar con esta propiedad trigonométrica, que háganse un cuadrito así con las propiedades, creo que ya lo había dado igual, en donde la formulita dice que el seno del primero por el coseno del segundo, menos, acá sí era más, acá va más, obviamente, el coseno del primero por el seno del segundo, es lo mismo que poner toda esta resta, ¿bien? ¿Y por qué me sirve esto? ¿Por qué no me molesta ahora el producto? Y acá sí me molestaba estos dos. Porque como estoy integrando respecto de x, esto que está acá va a ser una constante. Y esto que está acá también va a ser una constante. Entonces ya voy a tener la integral de esta constante por esta función, ¿sí? O sea, ya puedo aplicar directamente la distribución de esa integral. Eso es una formulita. De x, de y. Bien. Y si no, seguramente hay una fórmula para integrar esto, porque a diferencia de la derivada, la integración tiene como un libro de fórmulas para integrar, ¿sí? Para no estar haciendo alguno de estas propiedades trigonométricas u otras cosas más, tienen un libro, entonces seguramente van a tener una donde el seno tenga dos variables que están sumando o restando. También puedo utilizar eso, pero bueno, para mí es más sencillo utilizar esta propiedad. Bien, entonces ahora integremos, ya dijimos que estamos integrando respecto de x, por lo tanto, acá el coseno de y va a ser constante. Constante por la integral del seno de x, ¿cuánto es? Mantengo constante, integro función, recuerden siempre. Menos seno. Muy bien, del seno es menos coseno. Perdón, sí, sí. Estamos integrando este seno. Integramos el paréntesis de x e y, ¿verdad? O sea, no podés, por ejemplo, si esto fuera una derivación, ¿yo qué hacía? Integraba el seno y luego integraba este paréntesis por regla de la cadena, ¿recuerdan? Eso es en derivada. En integración no se puede, si no existe lo que es la regla de la cadena, no existe la regla de multiplicación y de la división. Simplemente acá lo que estoy haciendo no es integrar esto, sino es reemplazar por una propiedad trigonométrica que es suma de dos ángulos. ¿Bien? ¿Ahí quedó claro? No estoy integrando, por eso es que pongo igualmente las dos rayas de los dos símbolos de integración. Entonces acá no estoy integrando, sino que estoy aplicando una propiedad trigonométrica. Y ahora recién voy a integrar. Mantengo constante, integro la función seno de x. Menos. ¿Cuál es la constante acá? El seno de y. Mantengo la constante, integro la función. ¿Cuál es la integral de coseno de x? Es seno de x, ¿no? Ahora todo eso tengo que aplicar barro entre 0 y 30 grados y luego lo tengo que volver a integrar entre 0 y 45 grados, pero de y. Vamos ahí. Bien. Bueno, aplicamos barro, entonces tenemos primero por el límite superior. Bueno, ¿y dónde vamos a reemplazar los límites de integración? En la x, porque estoy integrando en esa variable, ¿sí? En la x primero. Entonces reemplazo en la x. Me quedaría coseno de y por, bueno, negativo, por coseno de 30 menos seno de y por seno de 30. ¿Sí? Todo eso menos, y ahora reemplazo con el 0. Voy a ponerlo abajo para que se vea mejor. Coseno de y menos coseno de y menos coseno de y por coseno de 0
menos seno de I por seno de 0. Bien, eso es barro. Y todo eso luego, bueno, integro nuevamente respecto de I. Bueno, hagamos todo esto en la calculadora, entonces, ¿cuánto me da el coseno de 30? A ver, voy a buscar el valor con raíz. Raíz de 3 sobre 3. Raíz de 3 sobre 2, perdón. Raíz de 3 sobre 2, gracias. Entonces me queda menos raíz de 3 sobre 2 por coseno de I. Menos. ¿Cuánto es el seno de 30? 1/2. Entonces me queda 1/2 por seno de I. ¿Qué más tengo? Menos coseno de 0, 1. Así que me quedaría, como tengo acá el signo negativo, todo cambia de signo, así que sería coseno positivo de I. Esto va a ser positivo también. ¿Y el seno de 0 cuánto es? 0. Así que todo esto se va a hacer 0, por lo tanto queda ahí como está. No se ve nada. Ahí. Ahí estamos resolviendo todo esto de Barrow acá. Y nos queda solamente esta expresión, fíjense, de cortita. Y a eso lo voy a integrar entre 0 y 45 grados respecto de DI. Toda esa aplicación de Barrow entonces me dio solamente esta expresión. ¿Bien? Yo, ¿por qué coseno de I? O sea, ¿por qué más coseno de I antes del seno de I? Más coseno de I. Esa última parte, antes ¿Acá? del de I. Sí, Acá bien. Porque tenemos acá Barrow, llegamos acá, seno de 30 es 1/2 por seno de I. Luego dice menos, y tenemos que hacerlo de abajo. Y coseno de 0 es 1, entonces me queda solamente coseno de I negativo. Como acá tengo el menos, yo ya directamente le puse más. O sea, adelanté un paso. Si quieren ahí ponerle menos y le va restando lo del límite inferior de integración, también lo pueden hacer. bien, gracias. Y luego aquí como el seno de 0 es 0, todo esto se hace 0, entonces ya no lo pongo directamente. ¿Sí? Bueno, eso sería entonces el resultado de esa integración respecto de X. Y ahora tenemos que integrar eso respecto de Y. Acá si quieren pueden sumar esto de coseno de Y con este coseno de Y. Les quedaría coseno de Y por, y bueno, hacen 1 menos raíz de 3 sobre 2. Bien, o si no, lo dejan así como está para que esto le dé exacto como raíces. E integro entonces respecto de I. Integremos. Mantengo constante. Integro función. ¿Cuál es la integral del coseno de I? Es el seno de I. Menos. Mantengo constante. Integro la función. ¿Cuál es la integral del seno de I? Va a ser coseno negativo de I. Más. ¿Cuál es la integral de coseno de I? El seno de I. Bien, todo eso entre 0 y 45, así que ahí les queda por aplicar por última vez lo que es Barrow. ¿Se entiende? Capaz acá se perdieron un poquito, simplemente lo que hice acá es aplicar Barrow, el 0 y el 30 menos el 0, nada más que lo hice en 2 niñitas porque me quedaba muy largo. ¿Bien? Pero bueno, ahí está. Entonces ahí le queda aplicar por última vez nada más lo que sería Barrow de 45 y luego de 0 y ya tienen el resultado final. Obviamente como estoy integrando respecto de I, lo voy a reemplazar en ahí. Y ahí ya les queda el resultado final. ¿Se entiende?
Sí, me quedó claro. Bueno, muy bien. Si se pierde, díganme. Avísenme si voy muy rápido. Si no, voy a tratar de hacer los números más chiquitos, así podemos ver todo en una sola línea. Largo, sí, es un poquito largo. Ese ejercicio era un poquito largo. Hagamos el último, el D, para que veamos qué pasa entonces con los ejercicios donde no son todos los intervalos de integración, no son constantes. Tenemos integración doble de la región, diferencial de área, y la región X va desde 1 hasta 3, de Y va desde 1 más X hasta 2X. Bien. Ahí tenemos entonces, fíjense, donde acá tenemos intervalos de integración que son constantes, pero acá tenemos intervalos que son funciones. ¿Bien? Vamos a ponerlo bien para que se entienda. Esperen un segundo. Ahí estamos. Bueno, entonces dijimos que para los intervalos donde así aparecían funciones, como estas dos que están acá, siempre íbamos a poner ese diferencial primero, ¿sí? Entonces, primero, ¿cuál va a ir? El diferencial de y. ¿Cuál sería la integración entonces? La integral, la función siempre va a ser la misma. La integral, y primero voy a poner de y. ¿Por qué? Porque ahí tengo la función. ¿Entre quién? Tiene que ser mayor que 1 más x y tiene que ser menor que 2x. ¿Ven? Y ahí formamos entonces la primera integral. Y luego vamos con la segunda, que va en respecto de x y va a ir desde 1 hasta 3. ¿Bien? Entonces, este es el orden que yo tengo que seguir para este tipo de regiones, de integración y todo eso. Ahora, si me piden, por ejemplo, graficar lo que es la región de integración, que también puede suceder, ¿qué tengo que hacer? Tener en cuenta primero entonces, x va a ir desde 1 hasta 3. 1, 2, 3. Entonces, x va desde acá hasta acá. ¿Bien? E y va a ir desde la función 1 más x, que es más o menos esta función, hasta la función 2x. Que más o menos es, a ver, menos 2, 1, 2, menos 2, 3, 6. Bueno, más o menos va a ir por acá. Así va a ser algo así la función. ¿Bien? Entonces, si la hacen con colores diferentes, mejor yo tengo solo rojo. Entonces, esta de acá era 1 más x y esta es 2x. Este es 1 y este es 3. Entonces nos fijamos cuál es el área que se formó, o sea, la región de integración, y va a ser esta de acá. ¿Bien? ¿Se entiende, chicos? Eso sería como graficar ese tipo de región de integración. Y bueno, por último ya les queda, voy a borrar el gráfico de región.
Por último, ya les queda simplemente integrar, siguiendo este único orden, la integral respecto de y primero. De x va a ser xy menos 2y al cuadrado sobre 2. 2 con el 2 se va. Todo eso entre 1 más x y 2x. Y luego integrado nuevamente en dx. ¿Bien? Ya lo integré un poquito más rápido. La integral de la constante x va a ser xy y la integral de 2y va a ser 2y al cuadrado sobre 2. Estos dos se simplifican. Acá me estoy confundiendo, es menos. Aplico Barrow, donde voy a reemplazar estas dos funciones. Si estoy integrando respecto de y, entonces voy a reemplazar en la variable y. Siempre lo repito y fíjense bien dónde van a reemplazar, ¿sí? Estoy integrando respecto de y, así que reemplazo solamente en la y. Me queda x por 2x menos, ¿dónde estoy? 2x al cuadrado. Todo eso menos x, 1 más x, menos 1 más x al cuadrado. ¿Bien? Todo eso es la aplicación de Barrow. Y luego vuelven a integrar, ¿sí? ¿Qué tienen que hacer antes de volver a integrar, de integrar por segunda vez? Es acomodar esta integral sí o sí. Por ejemplo, acá tienen que hacer distributiva de la potencia, acá pueden multiplicar x por x, acá distributiva, acá cuadrado de un binomio, y de esa forma le va a quedar todo una sola integral lineal para integrar fácilmente. Terminemos este ejercicio, o al menos hasta acomodarlo. 2x al cuadrado menos 4x al cuadrado. Si tenemos 2 por 2, 4, y x al cuadrado, x al cuadrado. Menos x más x al cuadrado menos 1 más 2x, todo esto en paréntesis, más x al cuadrado. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, ¿qué nos quedaría? 2x al cuadrado menos 4x al cuadrado. Bueno, vamos a hacer, sería menos 2x al cuadrado. Menos, acá se simplifica, perdón, se suprime paréntesis. Menos x al cuadrado. Esto pasa a ser positivo. Así que quedaría más 1 más 2x más x al cuadrado. Todo eso nuevamente integrado entre 1 y 3 respecto de dx. ¿Bien? Ahora sumo términos semejantes y ya estamos para integrar como veníamos haciendo. ¿Bien? ¿Quedó claro? Este se simplifica con este. Me queda la ecuación menos 2x al cuadrado. 2x menos x va a ser x más 1. ¿Sí? Esa es integral. Que es una integral sencillita, así que la dejo para que la terminen de resolver ustedes, que esa sería la última integral, ¿sí? ¿Quedó claro, chicos, cómo hacer ahora en el caso entonces donde tengo funciones como intervalo de integración? Siempre esa va a ir primero. ¿Lo quieren anotar? Anótenselo. Muy bien. Vamos al punto 3. Quería hacerla cortita. Dibuja la región de integración y luego calcula la integral. Bueno, miren que ese punto ya lo acabo de explicar justo, si había que dibujar entonces región. Simplemente van a ir interpretando qué está diciendo los intervalos, los límites de integración. Y luego integrar como veníamos haciendo. ¿Hay alguno que quieran hacer de ahí o quieren pasar al punto 4? ¿El C? ¿Podemos El hacer? C. 3C. La integral entre 1 y 2 y la integral entre menos x y x de x a la
y de y de x. De y de x. Ese es el seno. ¿O Sí, un ustedes poquito tienen? yo, ¿ah? Sí, es Eso 100. es. Ah, perdón. Ahí está. Ahí está perfecto. Dale, gracias. Ese es el 6, Yo tengo otro C. el que dice raíz cuadrada de 9 menos y al cuadrado. Sí, ese Sí, tengo con es. C. Ah, bien, yo lo tengo como D. Hagamos ese. C es 0,3, 0 raíz de 9 menos y o x. Y al cuadrado, x más y, es mi función. Y acá estamos integrando de x de y. Bueno, entonces en este ejercicio ya tenemos nosotros el orden de integración, ya tenemos acomodados los límites de integración. Tenemos que empezar a integrar. Ya tenemos acá también como una suma, así que puedo distribuir tranquilamente lo que es la integral. Primero integro respecto de x. Respecto de x. La integral de x, ¿cuánto es respecto de x? X al cuadrado sobre 2, ¿no? Más, ¿cuál es la integral de la constante y respecto de x? Es la misma constante por su variable x. ¿Vamos bien hasta ahí? Y luego tenemos, ¿qué más? Nada más, esa es la integral. Aplicamos barrow entre 0 y 9 menos y al cuadrado, raíz cuadrada. Y luego eso lo voy a integrar nuevamente en DI. ¿Bien? Aplicamos barrow entonces, primero con el límite superior. ¿Dónde tengo que reemplazar? En x, porque estoy integrando respecto de x. Entonces me queda 9 menos y al cuadrado, raíz cuadrada, todo eso al cuadrado sobre 2. Más y por 9 menos y al cuadrado. Y luego integrar. Vamos a hacer unos corchetitos. Resuelvo entonces. Ah, bueno, perdón, me faltó el 0. Eso es con el límite superior. Menos, todo eso menos, reemplazado en el límite inferior. Pero fíjense que en el límite inferior, como es 0, me va a quedar 0 sobre 2, 0. Y por 0, 0. Entonces me va a dar simplemente 0. ¿Bien? ¿Se entiende? Directamente entonces no lo voy a hacer con el 0, pero ustedes ya saben que hacen 0. Si lo quieren escribir, lo escriben para que se guíen mejor. Se guían, ¿no? Que acá con este límite de integración inferior va a ser 0. Bueno, resolvamos entonces esta integral. Tenemos un término, una raíz elevado al cuadrado, se simplifica y me va a quedar 9 menos y al cuadrado sobre 2 más, y acá tenemos y por 9 menos y al cuadrado. Menos 0, todo eso nuevamente integrado entre 0 y 3 respecto de DI. ¿Qué más? ¿Qué más podemos resolver aquí? Podemos separar distribuir este denominador y acá tenemos una raíz, así que ya vamos a ver qué pasa ahí. 9 medios, sería 9 medios menos 1 medio de i al cuadrado más, ¿qué otra cosa puedo hacer? A ver, i al cubo, i Puede al descomponer, creo. cuadrado, descomponer. Acá tengo una Sacar. diferencia de cuadrados y podría meterla ahí adentro, es otra cosa que puedo hacer. O sacar el i, digamos. Sacar el i cuadrado afuera y te queda raíz cuadrada de 9.
No sé si se pueden descomponiendo. No puedo sacar esta i porque acá está restando, ¿sí? La raíz no es distributiva respecto de la resta. Si yo tendría acá 9i al cuadrado, sí puedo. Digo raíz de 9 y luego raíz de i al cuadrado. Pero como tengo un menos, no puedo hacer esa distribución. Ah, bien, bien. Bien. Entonces lo que yo voy a hacer, vamos a ver si sale así, es tratar de meter este i acá adentro. Me va a quedar un i al ¿Podemos cuadrado. integrar por algún método? Sí, también podemos integrar por algún método, pero ahí ya tendríamos que separar en dos integrales. Por ejemplo, acá podríamos hacer qué cosa si acá tengo un polinomio al cuadrado y acá un i a la primera. ¿De ¿Qué pasa sustitución? ahora? Con sustitución. Así que bueno, a ver cuál de los dos podemos utilizar. Yo quería meter este i al cuadrado adentro así. Me va a dar i al cubo. Pero bueno, hagamos en dos integrales entonces. Lo mantengamos así. Todo esto, donde me quede, respecto de i, integral entre 0 y 3. ¿Qué vamos a hacer ahora para este caso, para este integral, donde acá tenemos una suma tranquila, pero acá tenemos lo que es un producto, que ya dijimos que se va a hacer por sustitución, es aplicar sí o sí lo que es la regla de la propiedad de integración, ¿sí? Vamos a distribuir. ¿Cómo vamos a distribuir la integral para acá, la integral para acá y la integral para acá? Me va a quedar 9 medios de la integral entre 0 y 3 de di menos 1 medio de la integral entre 0 y 3 y i al cuadrado más la integral entre 0 y 3 de i a la 9 menos i al cuadrado de di. ¿Bien? Acá no puse di. ¿Se entiende, chicos? Entonces, para este caso, lo que voy a hacer es distribuir sí o sí aplicando la propiedad de la integral para cada uno de los términos de la suma. Para este y para el último. ¿Para qué? Para que aquel ya me quede separadito de todo lo demás y lo pueda integrar con sustitución tranquilamente. Y estos dos, bueno, ya son fáciles de integrar. ¿Se entiende? Vamos a ir haciendo, acomodo esto, ahí está. Bueno, una vez aplicado entonces esa distribución de la integral, donde me quedé. Una vez aplicada esa distribución, vamos a ir resolviendo. La integral de 9 medios es 9 medios de i. Todo eso entre 0 y 3. La integral de 1 medio de i al cuadrado va a ser 1 medio de i al cubo sobre 3. Todo eso entre 0 y 3. Y la integral, por último, de lo que sería esta sustitución que está acá, la vamos a resolver aparte. ¿Bien? Nos va a quedar, la vamos a resolver aparte. Así que hagamos más y pongamos lo que es la sustitución. ¿Sí? Vamos resolviendo esto. Me quedaría 9 medios menos por 3 menos 9 medios por 0 menos 1/6 de 3 al cubo menos 1/6 de 0 al cubo más la sustitución. Ahí estamos. ¿Me van siguiendo? ¿O se perdieron al último? Díganme. Esto es 0. Este es 0, esto también es 0. Entonces me queda 9 por 3, 27 medios. Menos 3 por 3 al cubo sería 9 por 3, 27 sextos. Nada más. Más, y ahora vamos a resolver lo que nos queda, que es la sustitución. La sustitución es esta que está acá, mira. Integral entre 0 y 3 de i
por raíz cuadrada de 9 menos i al cuadrado. Esa es la sustitución. Y ahora la vamos a resolver. Vamos a resolver la sustitución. La sustitución es integral entre 0 y 3 de i por 9 menos i al cuadrado en di. Ahora sí voy a borrar todo lo de abajo. Hacemos nuestra variable u, entonces va a ser claramente 9 menos i al cuadrado. Entonces nuestro u derivado va a ser menos 2i de i. Como yo necesito solamente la i, este menos 2 va a pasar al otro miembro dividiendo. Y me va a quedar menos 1/2 de u y de i. ¿Bien? Ahí estamos. Esto es, bueno, vamos a poner como de u. Ahí estamos. Entonces ya hicimos acá lo que es la sustitución. Y ahora vamos a hacer, recuerden que para integrales definidas, tenemos que cambiar también lo que son los intervalos de integración. Así que vamos a cambiarlos. Si u vale 9 menos i al cuadrado, entonces el u superior va a ser 9 menos 3 al cuadrado. Y el u inferior va a ser 9 menos 0 al cuadrado. 9 menos 9 es 0. Y el inferior es 9 menos 0 al cuadrado, 9. ¿Bien? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Ya tenemos entonces los dos límites de integración. Ahora hacemos la sustitución. Tenemos la integral entre, vamos a ponerlo así como está, fíjense, superior medio 0, inferior medio 9. Después ustedes seguramente ya van viendo cuál es el cambio acá. Entre 0 y 9, en vez de i, ¿qué tengo? En vez de i, voy a tener menos 1/2 de du. Y en vez de esta raíz, lo que está dentro de la raíz, voy a tener u. Entonces va a ser raíz de menos 1/2 de du. ¿Bien? Esa es la sustitución. Ahora fíjense que los límites de integración están al revés, me dieron al revés porque el que es mayor está abajo, entonces yo lo tengo que tener arriba. ¿Cómo voy a hacer para cambiarlos? Cambiando de signo. Fíjense que acá tenía yo, vamos a acomodarlo, menos 1/2 de 9 a 0, raíz de u, de du, saco la constante para afuera. Ahora, como yo quiero cambiar los límites de integración, van a ser de 0 a 9, este signo se va a cambiar y va a ser positivo. Bien, y esa es la resolución de la sustitución. ¿Cuánto me da esa integral? La integral de la raíz cuadrada de u. Me va a dar u a la 3 medios sobre 3 medios entre 0 y 9. 1/2. ¿Bien? ¿Me van siguiendo? ¿Puedes subir un poquito la cámara, por favor? Ahí. Ya directamente lo que tengo acá como sustitución lo puse acá, fíjense. Ya integrado directamente. La integral de la raíz cuadrada es lo mismo que poner u a la 1/2. 1/2 más 1 es 3 medios, dividido 3 medios. La constante queda como está. Y bueno, los límites de integración ya están cambiados a 0 y 9. ¿Bien? Entonces ya nos queda resolver lo de arriba. Voy a borrar toda la sustitución que ya hicimos. Lo hacen como cálculos auxiliares, ¿sí? Nos queda resolver lo de arriba. 27 medios menos 27 sextos más 1/2 por 9
9 a las 3 18. medios sobre 3 medios menos 0 a la 3 medios sobre 3 medios. ¿Cómo? ¿Qué me decían? ¿Qué me preguntaban? Que la integral de esa sale 18, la parte de u. ¿Todo esto te sale 18 también por el 1 medio? No solamente lo del paréntesis. Muy bien. Entonces 18 dividido 2 me va a dar 9. Muy bien, gracias por adelantarse. Así tenemos que evitar hacer todo lo demás. Por último, ya me queda simplemente esta suma de fracciones que da... No tengo la calculadora. Bueno, me da... Yo a mí me dio 3. ¿Todo te dio 3? O no, o sea, solo lo que ella dijo 9 y me dio 3. ¿Puedes fijarte? Por ahí también yo me A confundí. ver, 0. Ahí me fijo, voy a traer la calculadora. 18 me dio a mí, el integral total, ¿no? ¿Cómo? Perdón, estaba buscando. ¿Qué me decían? Haciendo todo ese cálculo me dio 18 a mí, A ver, veamos, 3 medios. pero no sé, capaz hice mal. 18 da. Fíjate los paréntesis, capaz Anto o no sé quién me decía, Emilio. Sí, aquí me fijo. Ahí fíjense los paréntesis. ¿Sí Gracias. da? No, gracias a usted. Esto es 18. Entonces 18 por 1 medio me da 9. Y ya por último, entonces hago esa suma, esa resta. Todo sale 18 también. Todo. Claro, sí, todo sale 18. Muy bien, todo sale 18. Perfecto, chicos. Esa sería entonces la resolución del ejercicio, ya me perdí cuál es. 13. No. Sí, 13. Parece un poquito, es un poquito largo, pero es simplemente todo lo que íbamos viendo, todo mezclado de lo que vimos, ¿sí? Lo que es sustitución, lo que es aplicar propiedades. Hay muchas veces que van a tener que separar así para poder resolver, ir al parcial 1. Y la verdad que no creo. Pero de que va una integral doble, seguramente va a ir. No sé si tan complicado, pero sí le vas a ir una integral doble. Bueno, de paso repasamos lo que era integración por el método de sustitución, así que estuvo bueno. La verdad, a ver, 0 y 3, sí, ya lo habíamos reemplazado. Bien. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es hacer el punto 4. Sí. Emplea la integral doble para calcular el área entre las curvas dadas. Entonces, integrales también podemos utilizar para calcular lo que es el área, que ya habíamos visto con integral simple. ¿Cuál quieren hacer de este ejercicio? Yo tengo hasta el D. Ustedes no sé cuál. Seguir haciendo los ejes. Hasta el C. Bien, hasta el C. ¿Cuál quieren hacer? El C. Hagamos el C entonces. Tenemos bien. Y al cuadrado es igual a X. Y al cuadrado igual a X. Tenemos que X menos 2Y es igual a 3. Y vamos a tener que calcular aplicando integral doble. Lo que vamos a hacer primero es despejar la y para poder graficar y ver más o menos de qué función, con qué función estamos trabajando. Por ejemplo, tenemos acá despejando la y, nos va a quedar raíz cuadrada de x. Y despejando la y del segundo nos va a quedar x menos 3 sobre 2. Ahí estamos. ¿Pueden ver ahí? Entonces despejamos estas dos funciones y nos queda de esa forma.
Ahora vamos a graficar. Vamos a graficar para ver qué tipo de región nos da y para poder analizar el área. Pongamos entonces, la gráfica de raíz de x es esta. La gráfica de 1/2 de x menos 3/2, bueno, la tengo que calcular, hago un cuadro de valores. 1, 2, corta en menos 1,5 por acá. Cuando vale 1, vale menos 2 dividido 2 menos 1. Bueno, más o menos entonces esta va a ser la gráfica. ¿Bien? Este es el C. Este es el que me estaban pidiendo, ¿no? Sí. Sí, muy bien. Bueno, entonces esa más o menos es la gráfica. Esta es la función, ¿cómo se llama? Raíz de x. Y esta función que está acá es la x sobre 2 menos 3/2. Acá fíjense, cuando pasa al cuadrado para el otro miembro pasa como más menos. Por lo tanto, esta va a ser la gráfica. Esta va a ser la de más y esta va a ser la de menos. ¿Sí? Son dos funciones diferentes. Esta es una, esta es otra. Y esta es, bueno, la de 1/2 de x menos 3/2. Entonces, por lo tanto, vemos que formamos esta área. Las dos gráficas formaron esta área y ese es el valor que tenemos que calcular. Bien, si ustedes estarían trabajando con lo que es integral simple, ya saben cómo resolverlo. Dan vuelta a la hoja, porque va a ser más sencillo, e integran restando techo menos piso y ya está. Pero ahora me pide que yo integre aplicando integral doble. Así que lo que vamos a hacer es plantear nuestra integral doble. Nos fijemos, ¿cuál es la función que delimita, cuáles son las funciones que delimitan el área que se formó? O a ver, lo calculemos dando vuelta a la hoja también. Raíz de x sobre la recta. Muy bien, raíz de x sobre la recta. Lo calculemos también entonces dando vuelta nuestro eje para plantearlo en función de y, porque así como ven el área, fíjense que acá tenemos un techo y esta parte acá pasa algo raro, entonces mejor si lo damos vuelta va a ser simplemente una resta, así como dice el compañero, la raíz menos la resta de funciones. Así que lo planteamos en función de y. ¿Bien? Damos vuelta a la hoja. ¿Para qué sentido se da vuelta a la hoja siempre? ¿Para el izquierdo? Para el izquierdo. Y nos quedaría, a ver, voy a verlo un poco así. Nos quedaría esto así más o menos. ¿Pueden verlo ahí? Esa es entonces nuestra gráfica dada vuelta. Este es el eje X, este es el eje Y. ¿Por qué la di vuelta? Ahora sí vamos a ver entonces más claramente el área. Fíjense, el área esta que se formó, si yo tuviera, vuelvo a repetir, trabajando con una sola variable, diría esta función lineal menos esta función cuadrática. Pero ahora trabajando con dos variables, tengo que tener en cuenta, obviamente, los límites de integración, que son los que están acá, y las funciones que están como superior e inferior. ¿Cuál tenemos entonces como superior? Tenemos nuestra función lineal. Como estoy trabajando con y, lo tengo que mantener en y. Por lo tanto, voy a utilizar esta. Entonces, ese va a ser mi límite superior de integración.
y al cuadrado. No, eso no es. Yo no tenía que consultar. Y al No tenés cuadrado. que. ¿Cómo? No tenés que despejar X ahí. Ah, sí, ya está despejado, perdón. Ya ¿O está no? despejado aquí. Sí, el Sí, ejercicio perdón, no lo sí, hizo. sí. No, está bien. Muy bien, hay Yo que tengo despejar una X en pregunta. este caso. Sí, decime. ¿En la recta que vos hiciste acá en el chiquitito no tendría que estar negativa? ¿O yo soy yo? Si vos la corres para el lado de izquierdo, o sea, si vos la das vuelta como dijiste. Sí, está bien, tenés razón. Ahí vuelta Ah, más. bien. Es esta. Muy bien ahí. Esta es la recta. Muy bien, si lo corro para acá, sería así. Sí, está bien. Entonces, bueno, la línea, el límite superior sería mi recta, que muy bien, como dijeron, tiene que estar despejada la X, entonces en este caso ya estaba, en este caso sí hay que despejarlo y me queda 3 más 2y. 3 más 2y. Y el límite inferior va a ser nuestra ecuación cuadrática, que es y al cuadrado. ¿Bien? Y de esa forma entonces ya tengo lo que es delimitado trabajando en y. Fíjense que solamente estoy trabajando en x, solamente me estoy fijando el eje x. Entonces eso vamos a poner de x. Y acá simplemente no se pone nada o pone 1 si quieren porque no tengo ninguna función, digamos, para integrar. Ahora, ¿cómo se plantea la integral doble? Ya planteé entonces los integrales, los límites en x, que eran estos dos. Ahora voy a plantear los límites en y, que es este el eje de y. Recuerden que los cambiamos de lugar. Este el eje y. ¿De qué valor a qué valor va? Va desde este punto hasta este punto, ¿o no? Hoy lo hice muy abajo. Ahí estamos. En el eje X iba desde esta función hasta esta función y en el eje Y va desde este punto hasta este punto. ¿Lo pueden ver? ¿Cómo sacaba esos valores? Igualando. Muy bien, igualando las funciones y así saco la intersección y me da el valor numérico para poner acá. Entonces, igualo. Sale entre -1 y 3. ¿Ya te dio? Muy bien. Entonces, acá vamos a poner, a ver, igualo 3 más 2y igual a y al cuadrado. Esta es la igualación. Y ahí saco las intersecciones y le da entre menos 1 y 3. Sí. Entre menos 1 y 3. ¿Bien? Y de esta forma planteé lo que es mi integral doble. Vamos a repetir un poco entonces. Si yo tengo mi área ya graficada, primero voy a ver respecto del eje X, cuáles son los límites de integración. Respecto del eje X, los límites son las dos funciones. Respecto del eje Y, voy a tener dos constantes, ¿sí? Entonces lo pongo en ese orden. Y como acá no tengo ninguna función porque simplemente es un área, vamos a poner un 1 o no ponen nada si quieren. ¿Bien? Ese es el procedimiento entonces para resolver área con integral doble. Obviamente que acá se complica un poco más porque tuve que dar vuelta, digamos, lo que sería mi gráfica para poder analizarlo mejor. Por ahí si les daba ahí solamente esta función, ya no tenía que despejar ni nada de eso y va a ser un poco más sencillo. Pero, bueno, ya practicamos lo que es también trabajar con las dos variables. Bueno, entonces ahora vamos a resolver esa área. Ahí siempre primero grafiquen para guiarse un poco. Den vuelta, grafiquen, analicen, despejen, fíjense bien cuál eje es cuál. Vamos a ver entonces cuánto nos vas a integrar. La integral de 1 respecto de x va a ser x entre y al cuadrado y 3 más 2y. Y luego lo tengo que integrar respecto de y. Y ya resolví el primer integral este que está acá. Y me dio esto. Así que voy a borrar.
Ahora reemplazo el superior menos el inferior, ¿sí? Todo eso luego lo voy a volver a integrar. ¿Qué más tengo? No tengo términos semejantes para sumar, así que así como está, vuelvo a integrar respecto de i. Integral de 3 va a ser 3i, la integral de 2i va a ser 2i al cuadrado sobre 2, y la integral de i al cuadrado va a ser i al cuadrado, perdón, la integral de i al cuadrado va a ser i al cubo sobre 3. Todo eso aplicando barro entre menos 1 y 3. ¿Bien? Y ya me da un valor numérico, que va a ser 3 por 3 más 2 por 3 al cuadrado sobre 2, menos 3 al cubo sobre 3, menos 3 por menos 1 más 2 por menos 1 al cuadrado sobre 2, menos 1 al cubo sobre 3. Ahí estamos. ¿Pueden ver todo? Todo eso le da un valor numérico que ya lo hacen ustedes con la calculadora. ¿Quedó claro, chicos? Entonces, ¿cuál es el procedimiento para calcular área con integral doble? Primero es graficar el área y luego ver cuáles son los límites superior e inferior respecto al eje X, por ejemplo, y luego cuáles son los límites superior e inferior respecto al eje Y. Dependiendo, bueno, siempre cómo les convenga trabajar con la gráfica. Si tienen que dar vueltas, ya van cambiando los diferenciales y todo eso. Y luego, bueno, plantear la integral y resolver como ya veníamos resolviendo hace rato. Ese es el ejercicio 4C. Hagamos... ¿Quieren hacer otro o pasamos al siguiente punto? ¿Qué hora es ya? Son las 10. Bueno, por ejemplo, vamos ahí adelantando un poco. En el punto 7 tienen para marcar lo que son los límites de integraciones. Está sencillo. El punto 8... hay que cambiar el orden de integración, que eso es lo que vamos a ver ahora. El punto 9 es lo que ya vimos. Fíjense que tienen una función que es 6, solamente el 6. Tienen una región de integración, así que tienen que plantear la integral doble. Y en el punto 10... también tenemos que cambiar los límites de integración, o sea, el orden de integración, perdón, que es lo que vamos a ver ahora. Así que el 7, el 8, el 9 y el 10 ya lo dejo para que lo resuelvan ustedes, ¿les parece? Así no se hace muy largo y si no vemos siempre más de lo mismo. Hay una compañera que dice que le dio 32 sobre 3 el resultado de todo el integral, así que verifican ustedes también. Vamos a ver entonces el último ejercicio, digamos, que es ver lo que es cambio de orden de integración, que eso es lo único que les falta para resolver los demás. A mí 9. Bueno, ahí van viendo, sí, a ver a quién le dio bien. Fíjense... Bueno, ahí fíjense ustedes qué valor les da acá. Cuidado siempre con las calculadoras. Cuando estén en el parcial hagan 2 veces, 3 veces, porque a veces el profesor, por ejemplo, le da opciones y le van a dar siempre una opción que es muy propensa a que se equivoquen y les dé esa. ¿Sí? Por ejemplo, si pusieron mal un signo en la calculadora, le van a dar esa opción. Ustedes van a decir, ah, sí, está bien. Y bueno,
quizás estaba mal. Así que controlen 2, 3 veces a ver qué les da. Vamos al punto 5. Bueno, ya vimos área, vamos al 5. Determinar el volumen del sólido que se encuentra entre la superficie Z igual a F de XY y la región en el plano XY limitada por las curvas dadas. ¿Cuál hacemos, A o B? El A. A. Z es igual a X más Y más 1, X igual a 2, Y igual a 0, Y igual a 2. Z, X más Y más 1, X igual a... No, me equivoqué. El A me dijeron, ¿no? Sí. X igual a 2, igual a 0. No, está bien. X igual a 2 y X igual a 0. Cero, 2, 0, 2. Muy bien. Bueno, y tenemos que determinar el volumen del sólido que se encuentra entre la superficie, que ya nos están dando la superficie Z, que es una función con variables X e Y la región de integración, que eso es lo que ya vimos hace rato, lo que era la región de integración. Vamos a ver entonces ahora qué pasa cuando tengo este tipo de integrales dobles, ¿sí? Esta función representa, como está en dos variables, representa una especie de plano, ¿sí? Una función plana de el sólido, digamos, que se va a formar. Supongamos, esto no lo voy a graficar, pero supongamos que me da más o menos un plano así. Recuerden que como tiene en variables X y Z, está en 3D, ¿sí? Supongamos entonces que esta función Z me da esta gráfica, ¿bien? Estos límites de integración, bueno, vamos a tener que hacerlo en 3D. Estos límites de integración que están acá, que forman una región, que es lo que ya vimos, supónganse que nos da este rectángulo. Recuerden que nos va a dar siempre un rectángulo. Entonces, el volumen que está formando esa función con esa región de integración es este de acá. Está un poco chuequito. Más o menos así. Bien, es ese volumen. Voy a hacerlo acá un poquito mejor. Ahí está. Es más o menos esta figura, ¿sí? Donde este plano curvado es esta función y lo que está abajo, que es un rectángulo exactamente, es la región de integración, ¿sí? Entonces este es FXY y esta es la región de integración. Eso es lo que les está pidiendo a ustedes que calculen el volumen del sólido. ¿Se entiende entonces qué es lo que significa? Y esto, bueno, obviamente se resuelve con integral doble. ¿Se entiende un poquito o no? Hay veces que, por ejemplo, le preguntan qué es lo que representa la siguiente integral doble, y le van a dar, por ejemplo, el tipo de integral que vamos a ver ahora. Que ustedes tienen que saber, representa el volumen del sólido formado por la función f de x como techo, digamos, y como piso o debajo de la región de integración, y tienen que poner todos los límites, digamos. Eso es lo que representa, ¿sí? Y, por ejemplo, si le dan la otra integral que vimos, la integral doble hace rato, donde teníamos solamente una región cuadrada, tienen que poner, bueno, eso representa la región de integración y todo eso. Por ejemplo, si le dan una función, como vimos en el punto 4, donde la función era 1 nada más, y los límites de integración, recuerdan que eran funciones y después constantes, bueno, eso representa el área de la curva formada por, y bueno, y así van viendo, ¿ven?
Entonces ustedes tienen que entender bien qué es lo que representa cada una de las representaciones del integral doble. Te lo repito, dale. En la teoría lo tienen, si no van a teoría, igual en el Drive, en la descripción, tienen toda la teoría completa para que lean. Lo tienen mejor dicho, pero igual lo digo con mis palabras más o menos. La integral doble que vamos a ver ahora, que ya la voy a plantear, representa el volumen del sólido entre la función f de x, y como techo, y la región de integración, que la vamos a formar acá, pues ahí ponen tal, como piso, y nada más, eso. Vamos a ver ahora cuál es la integral que me está hablando de eso. ¿Se entiende, chicos? ¿O no? ¿Sí? ¿No? ¿Qué es lo que representa? Sí. Bien, entonces tienen un techo que es una función, y tienen un piso que es el límite de integración. Ahí para que lo veamos claro. Si proyectamos las liñitas, digamos, eso forma un sólido. Bien, sigamos entonces, ahora formemos esa integral. ¿Cómo la planteamos? Como veníamos haciendo, fíjense, tenemos una función, tenemos valores de x y tenemos valores de y. Podemos graficar lo que sería la región de integración para guiarnos más. Por ejemplo, x va desde 0 hasta 2, y va desde 0 hasta 2. Por lo tanto, esta es mi región de integración. Si yo graficaría esto, ya podía hacerlo al sólido en 3D. Bueno, tenía que hacerlo con 3 ejes. Pero bueno, no le van a pedir graficar porque para eso ya hoy en día hay mucha explicación y todo eso, pero la región sí o sí la tienen que saber hacer. Entonces, bueno, teniendo en cuenta esta región, ahora planteamos la integral. Planteemos la integral. ¿Cuál? La función es x más y más 1. ¿Cuál variable voy a integrar primero, la x o la y? A ver quién me dice. Cualquiera se puede, ¿no? Muy bien, cualquiera. ¿Por qué cualquiera? Porque todos los límites son constantes. Entonces no importa acá cuál pongan ustedes de x de y, o pongan al revés de y de x. ¿Bien? Perfecto. Vamos a hacer así ya que puse de x de y. De x. La x tiene como límites de 0 a 2. De 0 a 2. Y la y tiene como límites también de 0 a 2. ¿Bien? Entonces esa es la integral que se formó. Y bueno, y lo que representa es lo que les dicté hace rato. El volumen y todo eso. Integremos entonces, como ya sabemos, la integral de x respecto de la variable x va a ser x al cuadrado sobre 2. La integral de y respecto de la variable x va a ser y por x. Y la integral de 1 respecto de la variable x va a ser x. Todo eso entre 0 y 2. De y. Muy bien. Ahora reemplazo con Barrow y me va a quedar 2 al cuadrado sobre 2 más... ¿Dónde tengo que reemplazar si estoy integrando respecto de x? En la de x. Y por 2 más 2. Todo eso menos 0 al cuadrado sobre 2 más y por 0 más 0. Todo eso nuevamente después lo voy a integrar respecto de y. Ahí estamos. Todo esto me va a dar 0, 0 sobre 2, 0, y por 0, 0, más 0, 0. Y me queda solamente esta parte. 4 dividido 2, 2. Más 2, 4. Entonces me queda 2i más 4. ¿Sí? Entre y la integral entre 0 y 2. Integro respecto de y. 2i al cuadrado sobre 2 más 4i. Más 4i, bien. Eso entre 0 y 2. ¿Se ve? No se ve. Eso entre 0 y 2.
El 2 con el 2 se va, por lo tanto me queda I al cuadrado, que sería 2 al cuadrado más 4 por 2, menos 0 al cuadrado más 4 por 0. Lo que me da un valor de, o lo vamos a poner acá, 4 más 2 por 4, 4 más 8 en 12, menos 0, 12. Ese es el valor del volumen que está formado por esta función y esta región de integración. Que estos valores que están acá, si quieren ponerlo para, o sea, de otra mejor forma, pónganlo como R, char y todo eso que veníamos viendo hace rato, como R de región. ¿Se entiende, chicos? Eso, de esa forma entonces se calcula el volumen del sólido que se encuentra entre la superficie y la región del plano. Miren, ahí ya está mejor dicho en el enunciado, es el volumen del sólido que se encuentra entre la superficie, Z igual a F de XY, igual a X más 1 más Y, y la región del plano XY igual a R para ordenado X y tal que X es mayor que 0, menor que 2, e Y es mayor que 0 y menor que 2. Esa sería la forma correcta de decir que representa. Ese volumen es igual a 12 y bueno, ponen UL al cubo porque estamos hablando de volumen, entonces estamos hablando de unidades al cubo. Y bueno, eso sería más o menos como, no les pregunta, pero como para que sepan igual qué es lo que significa. Ese sería el ejercicio A. Y el B es lo mismo, ¿sí? Tenemos una región, una función Z y tenemos límites de integración. Pero ¿cuál es la diferencia aquí? Fíjense. En uno de esos límites de integración tenemos una función. Entonces recuerden que esa función es la que van a tener que utilizar primero para al momento de armar esta integral doble. ¿Bien? ¿Se entiende, chicos? Sí, clarísimo. Y muy bien. Y vamos a ver, igual esto queda grabado por si lo dije muy rápido. Después lo vuelven a escuchar y lo reproducen en YouTube cuantas veces quieran. Ya voy a estar subiendo las clases que grabamos. Me faltan subir 3 clases. La de TP17, la del 19 y 20, y bueno, y estas son 4. Están todas grabadas, pero no las pude subir todavía. Bien. Yo Bueno, te hago una pregunta. dime. En el B, como vos decís, en 3x más y menos 3 igual a 0, despejamos primero x y después despejamos y ahí serían los dos límites. ¿Sí? Ah, sí Sí. sería, ¿no? Y ahí, claro, y ahí Bien, utilizan gracias. primero el de las funciones. Bueno, vamos a ver entonces ahora sí el último tema, que era invertir orden de integración. En lo de hace rato era volumen, ahora invertir orden de integración. Tengo A y B. ¿Cuál quieren hacer? ¿El A o el B? A o B. Uy, El A. ahí estamos. El A. Bien. El B. A ver, ¿quién más opina? No sé cuál hizo el profe. Ay. Como en mi pizarra. Dale, Juan. Después puedo ver El A. punto entonces en YouTube. A. Va a ir desde 0 a 1 y desde 2i a 2 de e elevado a la menos i sobre x con un orden de integración de x de y. Bien, acá dice invierta el orden de integración. ¿Qué es el orden de integración? Es esto que está acá. El orden de integración de esta integral primero dice que integre en x y después en y. Eso es el orden de integración.
Entonces yo, como tengo que invertir, ahora me está pidiendo que yo plantee esta integral doble, pero primero en y luego en dx. Y no es que yo voy a cambiar acá de lugar y ya estamos, ¿sí? Es un poquito más, hay que pensar un poquitito más este ejercicio. ¿Dónde estamos? Y sobre x de Gráfica podría ser una solución. sobre 2. Ahí está. Graficar, lo que pasa que con graficar, digamos, al momento de tener dos variables acá, y bueno, obviamente esta es una función igual a z, es un poco más complicado de hacer. Por ejemplo, si fuera, por ejemplo, una polinómica y todo eso, sí es más fácil graficar. Siempre va a ser más fácil graficar. Bueno, vamos a plantear entonces este ejercicio. Nosotros dijimos que acá estamos integrando respecto de x y los límites de integración de x van desde mayor que de y menor que 2, ¿bien? Y los límites de integración de y van desde 0 a 1, muy bien. Eso vamos a plantear, entonces esa sería la región de integración. ¿Cómo vamos a dar vuelta? Sí, podemos plantear no la función, sino que podemos graficar lo que es la región de integración. Esto de acá. Ahí sí nos va a ser más sencillo. X va desde 2i hasta 2. X igual a 2i, entonces y es igual a x dividido 2. Cuando vale 1, este vale 0,5, más o menos ahí. Entonces, esta es la gráfica de 2i, ¿bien? O también dicho x sobre 2, porque siempre es mejor tenerlo de esta forma para poder graficar. Lo que estamos haciendo es graficar esta región, como había dicho la compañera. Yo pensé que me decías esto. Esto es difícil de graficar. Esto sí. Y luego el x va hasta 2. X igual a 2 es 0. ¿Bien? ¿Qué más? Después tenemos que y va desde 0 a 1. 0 va acá y el 1 va acá. Traten de hacerlo siempre con dos colorcitos. 2 para x y 2 para y. ¿Sí? Entonces, ahí vemos que nos formó estas dos líneas y estas dos líneas, esta región de integración que está acá. ¿Se puede ver? ¿Se entiende entonces? Graficamos estos dos valores para x. Yo acá lo que hice es despejar x para ver qué función me dan y estos dos valores para la variable y. Sí, iba en el 1. Este es el 1 y este es el... sí, tenés razón. Este es el 1, este es el 0,5. Ahí está. Es el 1 y ese era el 0,5 que he utilizado para la otra gráfica. Bien, entonces esa es la región de integración y ahora lo que vamos a hacer es plantear esta integral doble, pero al revés, viendo esta gráfica. Nos fijemos. Entonces tenemos la integral, la función sí sigue siendo la misma, de menos i a la x, y ahora en vez de poner primero de x, vamos a poner de y. ¿Sí? ¿Cuáles son los límites de integración respecto de la variable y? ¿Qué tenemos como techo y qué tenemos como piso? Fíjense, esta es la región de integración. ¿Cuál es el techo? ¿Cuál es el límite superior? Nuestra
nuestra recta, ¿no? Sobre 2. Muy bien, esta recta que está acá, que es y igual a x sobre 2, o también dicho x igual a 2y, que es lo mismo, nada más que una está despejada y la otra no. ¿Cuál de las dos ecuaciones voy a utilizar si yo estoy trabajando acá con y? Y es igual a ¿qué? Ahí dice, y es igual a x sobre 2. Entonces va a ir desde x sobre 2 hasta ¿qué valor de y? 0. ¿Se entiende? Ese es el piso. Y igual a 0. Y luego de x va a ir desde ¿qué valor? Vamos ahora a la eje x. Desde este valor que está acá, que es 0, hasta este que está acá, que es 1, 2. ¿Se entiende? Entonces, de esa forma ya cambié los límites de integración y ya puedo integrar normalmente. Entonces, ¿qué vamos a ver los pasos? Vamos a graficar lo que es la región de integración, esta de acá, con estos datos, y nos dio esta región. Teniendo en cuenta esta región, ahora vamos a invertir las variables y vamos a tener en cuenta respecto de y cuál es el techo y cuál es el piso, y respecto de x cuál es, bueno, el inferior y el superior, ¿sí? O sea, para los costados. Y siempre teniendo en cuenta acá respecto a qué variable. Es decir, si acá están poniendo que van a integrar respecto de y, acá no me pueden poner 2i, ¿sí? Porque están diciendo que y va desde 2i hasta 0, y está mal. Siempre va en función de la otra variable. ¿Se entiende, chicos? ¿Quieren que hagamos uno más? Y ya terminamos con esto. Por ejemplo, hagamos uno del... Ese sería el planteo, ¿no? Claro, ese es el planteo y ahí faltaría la resolución de la integral. Claro. Terminemos, entonces hagamos uno más. ¿Cuál quieren hacer? El B. ¿El B o alguno del 7? Que también tienen que cambiar orden de... ¿Alguno del 7? ¿Alguno de 7? ¿Cuál? Sí, el 7. Es el mismo tema, así que no hay problema, cualquier tema, cualquier ¿El ejercicio. C? C. El que dice de 0 a 2 y de i más 2 a 2, ¿ese tiene? ¿Ese ejercicio tiene? Es de I más 2 a 4. I más 2 a 4. Sí. Y después tienen de x de y. Y lo tienen que cambiar el límite al orden de integración y poner primero de y y luego poner de x. Bien, entonces grafiquemos lo que es la región de integración. Eje x, eje y. Tenemos que x va desde ¿quién? Desde i más 2 hasta 4. Y tenemos que y va desde 0 a 2. Bien, entonces hagamos x es igual a i más 2. Yo tengo que, la voy a plantear, digamos, despejada para poder ver bien cuál es la ecuación de la gráfica. Me queda i menos 2. Bien, corta el menos 2. Y cuando vale 1, 2, vale 0. Bien, esta es mi gráfica, i más 2 o i igual a x menos 2. Va desde, x va desde acá hasta 4. 1, 2, 3, 4. Hasta acá. Bien. Y ahora vamos con i. Bueno, para la próxima clase voy a tener 2 colores de marcador, me voy a comprarlo. Y va a ir desde 0 hasta 2. Acá es el 0 y acá era el 2. Ahí estamos. Entonces, ¿qué área se formó? Nos fijemos. A ver.
y va desde 0. Ay, perdón, estoy haciendo en X. Estoy haciendo al revés. X va hasta 4. 3. El 4 en X es acá. Y va desde 0 hasta 2, que es acá. Ahora sí. Más o menos me da esto. Seguramente acá coinciden, como no está hecho en escala. A mí no me coincide. Pero yo creo que sí coincide. Ahí está. Entonces nos fijemos. X va desde esta recta hasta 4. E Y va desde 0 hasta 2. Por lo tanto, el área que se formó es esta región de integración. Muy bien. Ahora planteo entonces la integral doble, pero al revés. La integral doble al revés sería la integral, la función sigue siendo siempre la misma, desde y. Y de y ¿desde qué valores va? Desde 0 hasta 2. Y luego planteando en función de x, vamos a tener una integral que va desde este valor, que está determinado por la recta, que sería y más 2, hasta este valor que está acá, que también lo que puede ser simplemente 2, hasta este valor que es 4. Ahí tenemos entonces, y va desde, vamos a hacerlo así. Cero a la recta, y X va desde 2 a 4. Ahí estamos. Esa sería entonces la resolución de cambio de orden de integración. Recuerden por qué lo cambié acá, porque recuerden que siempre el primer integral es el que tiene que tener la función. Entonces, y va a ir desde, ¿dónde está? Este 0 hasta este punto que está determinado por esta recta. ¿Sí? Este es el techo, este es el piso. Y esta X va a ir desde este valor, que es 2, hasta este valor, que es 4. ¿Bien? Ese es entonces el cambio de integración para el punto 7C. Bien. Y con eso terminamos entonces todos los temas por ver. Vimos integral doble, vimos área, volumen, región de integración, cómo graficar, y vimos cambio de orden de integración. ¿Sí? ¿Quedó alguna duda, chicos? Traten de hacerlo con colores, así se pueden guiar mejor. Acuérdense siempre de despejar y fijarse en qué variable tienen que trabajar. Y bueno, nos vemos entonces en la próxima clase. Si no tienen dudas, los videos los voy a estar subiendo en esta semana, sí. A ver, mañana no, el sábado seguro voy a tratar de que estén todos. Bueno, chicos, qué bueno. Nos vemos con el TP. Otra cosa, una compañera me dijo. Ivana, si quieres, colga, por favor, corta.